A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del IBER, la audición Frente Amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? Hola, Julio, ¿cómo están todos allá por casa, por el muelle? Todos nuestros precioso. Todos nuestros amigos, un saludo especial para todos nuestros oyentes, especialmente nuevos oyentes que estamos teniendo desde Buenos Aires, en un día muy especial, donde van a recibir hoy, allá en el Parque Patricio, a las 17 horas, en Buenos Aires, a la fórmula presidencial, a nuestro futuro presidente Tabaré Vázquez con Raúl Sendic. Y a todo el interior, ¿no? Toda esa cantidad de mensajes y sabemos de oyentes fieles que tenemos en todo el país, especialmente a ustedes allá por Tacuarembó, y a nuestros fieles oyentes montevideanos, nuevos oyentes que sábado a sábado se nos van agregando, Margot, Lucy, Matías, Andrea, bueno, todos bienvenidos para escuchar. Muy bien, y ya avisar de que esto no es una audición de campaña solamente, si bien nos hemos abocado a la campaña, que después del 30, Pensando con Banderas continúa al aire para seguir informando y trabajando con ustedes y opinando y intercambiando ideas. ¿Cómo nos comunicamos, Charo? Nos comunicamos por el 099 27 25 27 26. 099 25 27 26. Solamente por SMS, no llamen porque los teléfonos están en silencio, solamente por SMS, y se pueden comunicar durante toda la semana. Muy bien. Bueno, estamos en el medio de la campaña donde vemos las diferentes propuestas que se están desarrollando, la fórmula La Calle Pou, La Rañaga y la fórmula Tabaré Vázquez Sendic, en la cual se han realizado actos en la parte del oeste, en Ciudad del Plata, donde se han planteado compromisos por parte del presidente de la República. Hubo un acto sobre agroinnovación, medio ambiente, cambio climatológico en Tacuarembó, donde se hizo también anuncios importantes en torno al tema de infraestructura vial y los compromisos que asume Tabaré Vázquez, diciendo que no son promesas sino compromisos, porque lo que se compromete el frente cumple. Y después vemos del otro lado un griterío ensordecedor. Están gritando, ¿no? Están gritando sí. Y diciendo que se van a instrumentar impuestos, cuando ya estuvo en Código País el contador Daniel Astori, futuro ministro de Economía, planteando cuál era la línea del equipo económico, cuáles eran las propuestas que se iban a desarrollar, cuáles eran las prioridades que se iba a hacer las inversiones, y planteando de que de ninguna manera se iban a aplicar nuevos impuestos, salvo dos nuevos impuestos, que hay uno que se va a modificar, que ya existe, que es el IMES y el tabaco, que se va a cambiar y se va a utilizar en unidades indexadas para que tenga un incremento permanente ese impuesto al tabaco, con la lucha contra el tabaco que se ha llevado del gobierno del doctor Tabaré Vázquez para el tema de prevención de salud. No es la lucha contra las tabacaleras, sino el tema de la lucha por la prevención de salud, y el impuesto a los mayores propietarios de tierras de mayores de 200 hectáreas, que es el impuesto a primaria que se le quiere aplicar. Esos son los dos impuestos que planteó la fórmula Tabaré Sendic, y los otros están gritando y mintiendo, pensando que los uruguayos somos tontos, como ya lo han dicho en varias oportunidades, pero cuando arrancan la campaña tratando de mentir, de que se dirimía no la presidencia de la República, sino el 16º senador en la Cámara Alta, y ahora salen a mentir con estas cosas. Por lo tanto, estamos en el medio de la campaña, las encuestas están dando importante, pero hay que seguir desarrollando actividades, que van a haber hoy algunas actividades importantes, ¿no, Charo? Sí, hoy hay una actividad, a todos aquellos que quieren participar, que está organizada por las redes Frente Amplistas, apoyadas por los jóvenes del FA, pero que es para todos los que quieran participar. Es la Corre Caminata 3K, para lograr el 3FA,
No se necesita tener ninguna habilidad especial, ningún estado físico especial. Podés salir a caminar, podés salir a correr, a trotar, a pasear el perro, a tomar mate, podés ir en bicicleta, en roller, en skate, o simplemente estar ahí acompañando mientras ves pasar a otros compañeros con sus banderas, caminando o trotando, y se larga a las 16 horas desde el Quibón y se va, o casualidad, hasta la Rambla y Boulevard Artigas. No sé si se acuerdan que hubo un pequeño acto por ahí antes de las elecciones del 26. Bueno, esta es una jornada que es para la alegría y para darle ese toque que siempre los jóvenes y la red de Frente Amplistas les dan a esta campaña, porque el Uruguay no se detiene, ya no se bajó, pero ahora no se detiene. Y para terminar con las informaciones, por lo menos en esta etapa, a las 17 horas, para la gente de Buenos Aires que nos escucha, está en el Parque Patricio. Porque las redes Frente Amplistas siguen acompañando a Tabaré en toda esta gira que se está haciendo por el interior, en lugares donde no había estado en la primera vuelta, digamos, en la primera parte de esta campaña. Y las redes acompañan con sus banderas, con esa alegría y además ese entusiasmo que le ponemos los Frente Amplistas cuando podemos agarrar esa bandera que tanto queremos, ¿no? Y llevarla y hacerla flamear por nuestras localidades. Y como dice el eslogan, el Uruguay no se detiene y ya no se baja. Y ya no se bajó, y ya no se bajó. ¿Le damos la bienvenida al invitado, Charo? Sí. Muy bienvenido nuevamente en esta audición a un compañero que para mí es muy querido. Se llama Sergio Mautone, es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, pero además es un bancario, con gran actividad sindical, miembro del Consejo de Banca Privada de AEBU, pero sobre todo es un gran referente para nosotros en todo lo que tiene que ver con la materia cultural, ¿no? La cultura que no tiene nada que ver solamente con las bellas artes, sino con conceptos un poquito más amplios, más profundos y más vitales para lo que serían los gobiernos de izquierda, o lo que es para los gobiernos de izquierda y para su proyección en el cambio del hombre. Y de eso se trató, en parte, el último evento que hubo acá en Montevideo, previo a la gira, que fue justamente Cultura, un evento que estuvo en el Salón Azul de la Intendencia, donde participó Tabaré Vázquez junto con otros referentes de cultura, donde se expusieron muchas visiones desde distintos ángulos, pero a su vez se lanzaron dos ideas madre que tuvieron que ver con un Plan Nacional de Cultura y con una ley que se llama, más llamada, Ley de Medios. Y por eso estás vos, Sergio, hoy para contarnos desde tu visión y con tus aportes cómo vistes ese evento, qué es lo que está pasando en esta materia y por qué hay tanta bronca con esto de la Ley de Medios, que han salido a decir de todo por esta Ley de Medios que todavía está en proceso, ¿no? Todavía no ha sido votada. Bueno, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, la verdad que es un placer estar acá. Para mí es un gusto realmente, además de todo, además del vínculo con Charo, con la casa, con banderas, también con Radio Oriental, y fue un placer encontrarnos con viejos compañeros. Hace unos años estuvimos trabajando acá en un programa infantil con Susana Bosch, fue una muy linda experiencia, así que por todos los costados es realmente muy gratificante volver a este micrófono. Y bueno, como bien decías, yo creo que es un momento muy efervescente, ¿no? Lo es porque estamos ahí en el albor del tercer gobierno y sin lugar a dudas tenemos toda la expectativa de que podamos concretar con creces todas aquellas semillas que fueron sembradas en los dos gobiernos anteriores y también avanzar en nuevas cosas, ¿por qué no? Y para nosotros, no olvidar que cuando asume Tabaré Vázquez su primer gobierno, cultura era igual a cero en lo que tenía que ver con estructura, por ejemplo, no había de hecho una dirección nacional, y hoy necesitaríamos no este programa, sino varios programas solo para enumerar los avances que ha habido en términos de cultura, tanto a nivel de infraestructura, como a nivel de políticas, como a nivel de fondos, como a nivel de institutos de fomento, por poner un solo ejemplo, ley de cine, que ha permitido un despegue como Uruguay no había conocido en su historia, que ha colocado a Uruguay no solamente en el ámbito regional, sino además en el ámbito internacional.
porque estamos demostrándole al mundo que somos capaces de producir cine, y bueno, por una serie de factores Uruguay llama la atención. Es un país que llama la atención porque por nuestro tamaño, en realidad somos capaces de generar grandes hazañas que otros países miran con asombro en este terreno también. Por suerte, no solamente en el fútbol, por suerte, nos destacamos. no solamente. Es decir, creo que lo que nos pasa en el fútbol nos podría pasar en muchos otros ámbitos. Exacto. Y de a poco nos estamos dando cuenta de que eso puede ser así. Ni hablar, qué sé yo, del desarrollo informático que hemos tenido. Quiere decir que Uruguay está encontrando una serie de potencialidades a partir de las que desarrollarse, a partir de las cuales diseñar su estrategia futura, y sin lugar a dudas la cultura es una de ellas. La cultura tiene no solamente una capacidad de transformación fundamental a la que habrá que mirar cuidadosamente durante este periodo, sino que además es un sector con características propias, que desarrolla trabajo, que desarrolla imagen, y no olvidar que la cultura es el gran agente ideológico, es el gran transmisor ideológico. Por lo tanto, muchas veces y durante todos estos años se ha descuidado este aspecto que es tan caro, tan fundamental. Y entre otras razones, teniendo una absoluta desregulación de medios, y vamos entrando en el terreno que vos nos marcabas o que vos nos señalabas. Para nosotros es muy importante que esta segunda etapa hacia el balotaje del 30 haya arrancado nada más y nada menos que con cultura. Claro. Que de a poco el Frente Amplio no es que no haya incorporado, pero cada vez más está incluyendo en su agenda la cultura como una necesidad fundamental. Nosotros aspiramos a algo muy sencillo, no solamente a nivel político, a nivel sindical también, en eso estamos trabajando. Aspiramos a algo tan sencillo que cuando terminamos los actos, esos actos multitudinarios que nos planteamos un 1 de mayo, etcétera, y cuando hablamos de un diseño de país en líneas generales, y hablamos de trabajo, y hablamos de salud, y hablamos de vivienda, y hablamos de educación, también empecemos a incluir la palabra cultura, el sustantivo cultura, como un elemento de tanto valor como cualquiera de los otros, que hacen ni más ni menos que a la dignificación del ser humano y del hombre. Y de a poquito esto se va concretando. Puedo sumarte algo incluso. En el cierre de campaña de San José, Tabaré Vázquez dedicó un capítulo a la cultura, en el que se extendió de manera ya más pormenorizada. No solo hizo valoraciones de corte general, sino que habló concretamente de algunos de los tantos programas que se han venido implementando. Esto no es un acto habitual en una campaña presidencial. Sin ánimo de entrar en contraposición, pero el programa de cultura que en su momento presenta la calle Pou no solamente tenía faltas ortográficas, sino que además, es verdad, sino que además estaba plagado de imprecisiones y que denotaba, sí, entre otras razones, además llamaba al auditorio Nelly Goitiño de manera equivocada, sino que además en realidad plantea... Era por la alianza, le llamaba Nelly Coutinho. Probablemente. Ya que no estaba diciendo el barrio, pero bueno. Estaba anticipándola. Sino que además, en realidad uno lo lee o pasa un poco lo que en el resto de las áreas, o bien refería cosas que ya hace rato que vienen siendo implementadas, y que a esta altura del partido habría que afinarlas, y además había otros planteos realmente que parecían muy, muy descabellados. Entonces el hecho de que un candidato presidencial, futuro presidente de los uruguayos, incluya en su discurso o empiece a incluir en su discurso cultura, y que además haya definido el comando electoral o la fuerza política que arrancamos con cultura, es un dato nada menor. Y diseñar el Plan Nacional de Cultura, que hay que diseñarlo y ver de cómo se implementa, ¿no? Sí, ese es un tema complejo que yo creo en el que habrá que trabajar en este próximo gobierno, pero yo creo que tenemos una antesala que es muy buena, y es, por ejemplo, la mal llamada Ley de Medios, que en realidad, desde el punto de vista técnico, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Exacto. No ley de medios, porque no incluye a todos los medios, el escrito, por ejemplo, no, es solamente aquellos medios que tienen que ver con los soportes radioeléctricos, la televisión, la radio. Y digo porque es un buen ejemplo, no solamente ahora referimos la ley, y bueno, y saludamos el anuncio o el refrendamiento de Tabaré Vázquez, porque ya había sido anunciada que la ley iba a ser votada a posteriori del 30, es decir, ya tiene el medio voto, ya tiene media sanción en Cámara Baja, ahora falta el voto de senadores, perdón. ¿Por qué es un buen ejemplo? Porque cuando el gobierno se define a discutir esto, y eso es algo vital, entre otras razones, porque no podemos no regular este sector. ¿Cuál es la razón? Que alguien explique por qué motivo en un país democrático, donde tendemos a vivir en un esquema
regulado, es decir, regular quiere decir poner en práctica la negociación del país, ¿no? En cuanto a sus equilibrios, sus fuerzas, sus distintos componentes, que alguien explique por qué los medios no pueden entrar dentro de una lógica regulada. Eso es algo absolutamente inexplicable. ¿Por qué el modelo de medios tiene que ser un modelo como el que tenemos hoy? Es decir, donde el Estado le cede a empresas particulares, privadas, el usufructo de ondas que ni siquiera son del propio Estado, porque las ondas son de usufructo internacional, de usufructo de la humanidad. Por lo tanto, ¿cuál es la razón para que un grupo económico se adueñe de una onda y a partir de ahí desarrolle una estrategia privada cuando por otro lado todos sabemos el impacto que tiene en nuestra sociedad, en nuestro mundo, el manejo del medio, ¿no? Entonces, evidentemente eso tiene que tener determinados contralores, porque el negocio es fantástico. Te doy una onda que no es nuestra, que es de la humanidad. Vos a partir de ahí desarrollás una empresa privada, pero además para facilitarte yo te exonero de impuestos, pero no te pongo condiciones, pero no te cobro un canon, y si todo esto fuera poco, además te pongo publicidad oficial, que por otro lado es cuantiosa y eso va a haber que revisarlo, porque son muchos millones de dólares que el Estado, incluso vuelca en los medios. Como una manera, sí, de generar políticas de difusión, pero no necesariamente es la única, o esto no tiene que ser porque sí, porque además basta mirar atrás en el tiempo y ver cómo esta capacidad del Estado se ha utilizado muchas veces para generar opinión en los medios a favor de determinadas visiones. Lo vivimos muy recientemente. Entonces, esto es un tema muy delicado, muy complejo. Hay que generar los mecanismos de regulación para que esto no pase y para que esto se dé para que el manejo de los medios, digamos, se circunscriba a las más absolutas garantías. Pero decía que en todo este proceso tenemos un buen ejemplo, porque cuando el Estado, cuando el gobierno, mejor dicho, resuelve a instancia de sus compromisos y de su análisis de la realidad, resuelve discutir una ley de servicio de comunicación audiovisual, como se la llamó finalmente, sabe que no lo puede hacer en aislamiento. Por lo tanto, en aquel momento el Ministerio de Industria y Energías convoca a una serie de organizaciones muy amplia, que tienen que ver con la producción, pero que tienen que ver con el empresariado, que tienen que ver con la jurídica, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la tecnología, porque los medios son la suma que tiene que ver con los derechos humanos, los medios son la suma de todos estos componentes y seguramente muchos más. Convoca a todas estas organizaciones y les dice, señores, yo quiero discutir esto, ¿qué opinan? Lo que generó una serie de rondas que luego permitieron por parte del gobierno la creación de un documento base que fue presentado en la Torre de Antel ya hace unos 3 o 4 largos años atrás. Exacto, no es una improvisación de hoy, lleva años. Y a partir de allí se crea una herramienta que fue muy interesante, que fue un consejo técnico asesor. Durante aproximadamente 3 meses, este consejo se reunió sistemáticamente. Este consejo estaba representado por todas las organizaciones, incluida Andeu, y en ese consejo se analizaron día a día cada uno y todos los capítulos que debían componer esa ley. En muchísimos aspectos, incluso con Andeu también, yo diría que se llegó a consensos. En muchísimos aspectos. Y en otros no. Donde no los hubo, bueno, se marcaron las diferencias. Y con todos estos insumos, y no antes de 3 o 4 años de trabajo, el Poder Ejecutivo crea un proyecto de ley que el año pasado llega al Parlamento. La Comisión de Industrias de la Cámara Baja, que estaba presidida por Carlos Varela en ese momento, abre las puertas y fuimos 60 y tantas, cerca de 70, las organizaciones que desfilamos ante esa comisión, presentando nuestros puntos de vista, acercando documentos, opinando, y a partir de todos estos insumos, la comisión en parte introduce algunas enmiendas a este proyecto, muchas de ellas compartidas, otras, bueno, como en todo proceso, a veces uno pretende más, a veces uno pretende menos, y finalmente se llega a un acuerdo que se traduce en el voto de la Cámara Baja. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, para mostra que esto no es una locura de ayer, sino que esto tiene realmente, como ninguna otra instancia, por lo menos que yo recuerdo desde la recuperación democrática hasta acá, no hay ninguna otra instancia
tan, yo diría, cuidadosa en cuanto al abordaje de un tema. Todos sabemos de la sensibilidad de este tema. Y en todo este proceso, Andebu participó y en todo este proceso, AEBU opinó. Y finalmente llegamos a un proyecto de ley que, a contrario de lo que se dice, es un proyecto de ley absolutamente garantista, es un proyecto de ley que refleja el parecer de toda la comunidad, y cuando hablo de la comunidad no hablo de la comunidad involucrada, cuando hablo de la comunidad hablo literalmente de la sociedad, porque los más diversos agentes han intervenido en la elaboración de este proyecto de alguna manera. Es más, nosotros conformamos, junto con otras 60 organizaciones, la coalición civil por una ley de telecomunicaciones democrática, y desde ese ámbito nosotros hemos venido batallando duramente, y más aún, uno de nuestros referentes en este tema fue un compañero abogado, Edison Lanza, también un compañero de Atenas, presidente de Atenas, ahora está en Estados Unidos, porque Edison Lanza compite a nivel internacional al llamado de la Relatoría de Derechos Humanos, la Relatoría de Libre Expresión de la ONU, y gana. Sí. Como uruguayo que para nosotros es un orgullo, pero además un organismo del prestigio de evidentemente no consideraría siquiera a un candidato uruguayo más referente de este proceso si no lo entiende como un proceso limpio, cristalino y democrático. Tal cual. Y no solamente Edison, quienes antecedieron a Edison también opinaron en visitas a nuestro país que este era un modelo ejemplo para la región, e incluso presentan algunas sugerencias para lograr los más altos estándares, sugerencias que fueron asumidas, y hoy por hoy el proyecto, yo diría que es el más limpio, es el más limpio. Es un proyecto que, a contrario de lo que se dice, establece garantías. A título expreso, cosa que no pasa hoy, a título expreso, hay una absoluta libertad editorial. Hay una absoluta libertad editorial. Es un proyecto que, naturalmente, si bien respeta derechos adquiridos de los medios, sí establece topes a los monopolios, cosa que es absolutamente imprescindible e indispensable para construir un espacio democrático, y abre la puerta para que se incluyan o para que ingresen nuevos actores, pero no de cualquier manera. Esos nuevos actores habrán de ingresar de acuerdo a la presentación de un proyecto, y ese proyecto va a estar sometido a la valoración y al juicio de una especie de comité evaluador que analizará, que determinará, bueno, cuál es el impacto que este nuevo proyecto generará sobre la sociedad, de qué manera es amplio y abarcativo con todas las demandas y con todas las necesidades. Por eso mismo me parece que acá tocaste el tema vital de por qué saltó de la manera que saltó Andebu, ¿no? Obviamente, y todavía no dije 2 o 3 cosas más que además echan más leña al fuego. A ver. Porque naturalmente hay una limitación en cuanto a la tenencia, hay un pago del canon, de canon. ¿Por qué yo voy a disponer de este y no vuelco al Estado? Y luego, hay un límite en el tiempo. ¿Por qué voy a tener un canal de televisión por siempre jamás? Eso mirá que no pasa en el mundo, eso es una cosa muy uruguaya. Pero es natural que si es una onda pública y el impacto lo es también, bueno, señor, yo le voy a dar un medio y voy a evaluar su comportamiento, y en 10 años veremos si realmente, que va a ser 15 en realidad el plazo que la ley prevé, en 15 años veremos si renovamos la licencia o si usted tendrá que revisar algunas prácticas para poder seguir usufructuando un medio público. Entonces, estos son elementos que coartan una libertad empresarial en todo caso, y este es el verdadero motivo. Pero la coartan, no, simplemente ordena la cancha, la cancha. Esta ley, por otro lado, incluye, bueno, una amplia garantía para la presencia o para el reflejo en los medios de todos los sectores de la sociedad. Los niños, los adolescentes, los mayores, pero también aquellos que tienen capacidades diferentes, pero también la diversidad sexual, la diferencia étnica. No hay sector que no esté contemplado. La religiosa, no hay sector que no esté contemplado. Y además, y para nosotros un elemento fundamental, es que esta ley incluye un capítulo de promoción de la producción nacional a través de un canon y la creación de un fondo que administra el Ministerio de Industria y Energía, por un lado, y por otro lado, con la imposición de un determinado 2 horas de producción de ficción, de estreno de ficción nacional en televisoras,
y a su vez una presencia semanal de cartelera, lo que hace que saltemos en producción de prácticamente 0 o 1% que estamos hoy, lo que se traduce en 50 horas, 40 y tantas, 50 horas, a factiblemente más de 500, 600 o 700 horas en un tiempo razonable. Y como última cosa, se podría hablar mucho más, pero como última cosa, un elemento que hace a esta ley una ley diferencial, y esto fue una sugerencia de los relatores que nos visitaron y fue asumida, se crea un consejo audiovisual que va a ser el que naturalmente regule el funcionamiento de esta ley, eso después habrá que reglamentarlo en la próxima etapa, y este consejo se va a conformar de manera independiente al Poder Ejecutivo, y eso es un tema nada menor, porque el Poder Ejecutivo va a tener la posibilidad, es un consejo de 5 miembros, el Poder Ejecutivo va a designar uno de esos 5 miembros, pero los otros 4 los va a designar la Asamblea General con mayorías especiales. En una primera lectura, este consejo lo designaba directamente el Poder Ejecutivo, y esto obviamente puede despertar la suspicacia de que el gobierno va a controlar este consejo, pero luego, a sugerencias incluso de organismos internacionales, esto se corrige y hoy va a ser el primero en la región. Va a haber un consejo autónomo del Poder Ejecutivo que va a ser el regulador y que va a ser el contralor de que esto funcione. Quiere decir que esto va a contar con los más amplios consensos y apoyos parlamentarios. No alcanza la mayoría simple que ya el Frente Amplio va a tener. Va a haber que negociar los nombres, porque esos nombres van a tener que estar respaldados por todo el Parlamento. Entonces, más transparencia, más cristalinidad no existe. El problema, entonces sí, que claro, hoy por hoy lo que hay es justamente una absoluta discrecionalidad, y lo que en todo caso esta ley cuestiona es eso. Por eso hay algunos que se ladran, por eso hay algunos que realmente atacan a esta ley como una ley amordazante, como una ley totalitaria, y en realidad si esta ley conspira con algo, bueno, es contra el totalitarismo del mercado, pero en ningún caso contra más bien los derechos. de los intereses de algunos, que son los que hoy también sustentan las campañas de los adversarios del Frente Amplio. Exactamente. Te leo un par de mensajes, te mandan saludos, Sergio, nos manda saludos a Charo y a mí, pero especialmente a vos, de San Gregorio, Benito, la voz de mi pueblo, de San Gregorio. Y muy te bien. Mandan también saludos de la radio, Ibirapita, que tiene semblanzas de mi pueblo, Encanto Nuestro, los lunes 20 horas en Radio Ibirapita. Mira qué bien, saludos, muchas gracias. Que son escuchas que siempre están con nosotros. Están con nosotros. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Se nos va el tiempo, y yo digo una frase nada más, porque no vamos a tener tiempo de más, pero bueno, todo este proceso que de alguna manera yo refiero para la ley del servicio de comunicación audiovisual, es decir, cómo se fueron creando las bases de discusión, creo que es una metodología interesante para, no te digo replicarla exactamente, pero para tenerla en cuenta al momento de discutir un Plan Nacional de Cultura. Tal cual, y para eso te comprometemos para seguir hablando. Muy bien, se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Acuérdense, si andan por la Ciudad Vieja, de si tienen ganas de comer comida gourmet a precio de pizza con mozzarella, pasar acá por la Plaza Zavala, por el restaurante Urbani, que son unos jóvenes frenteamplistas que le dan para adelante a la alimentación saludable para todos aquellos que trabajando tienen que hacer un alto para comer en Ciudad Vieja. Y nos invita Sergio a comer algo ahí. Seguramente van muchos bancarios. Bueno, el vecino del barrio, vecino del barrio, sabemos que usted está en este momento en el Día del Oeste, en Luis Valleverres y Arroyo Pantanoso, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, hay muestras de artesanos, productos de la zona, comidas típicas, hay desfiles, hay pruebas de rienda en el ruedo, es decir, una variedad imponente de espectáculos, un sábado diferente. Andate por el oeste, Día del Oeste, en Luis Valleverres y Arroyo Pantanoso. Nos vemos, y a seguir trabajando hacia el 30 para que Tabaré sea el presidente de todos los uruguayos. Andá, corre, caminar a las 16 horas al Quibón, ahí nos encontraremos. Nos encontramos el sábado. Que tengan una buena semana. Chau, chau. Memorias del tiempo, naciente esperanza, idea. Hasta aquí, Pensando con Banderas del Iber, la audición